cuenta sus especialidades profesionales o técnicas. Se ha considerado que esta excepción no introduce una incompatibilidad material, porque en realidad la transmisión de conocimientos no resulta incompatible con el desempeño de labores profesionales, ejecutivas, técnicas o administrativas. Vale decir, una persona que en el sector público es un profesional, un asesor, un director ejecutivo, un funcionario técnico o ejerce una labor administrativa, no tiene ni diferencia de naturaleza con el hecho de que enseñe en esas materias que son sus materias de especialización profesional o técnica, ¿no? Entonces se ha considerado que más bien estas personas pueden contribuir a la educación a partir de una experiencia enriquecida con la prestación de servicios en el sector público. Por eso la disposición contenida en el artículo 40 descansa en un supuesto de hecho que tiene dos elementos. Un servidor público que presta servicios en el ámbito de cualquier especialidad profesional, ingeniero, médico, abogado, economista, etcétera, o técnica. Y el segundo elemento es que adicionalmente presta servicios como docente en una entidad pública en las materias propias de su especialidad, percibiendo por esta labor, lógicamente, un segundo ingreso de parte del Estado. Este supuesto, de hecho, nos lleva a que la norma tiene también una estructura integrada por dos elementos. Primero, la existencia de un empleo público o un contrato que celebra una persona para desempeñar una función de acuerdo con la especialidad profesional o técnica de este servidor. El segundo elemento, la adquisición de otro empleo público o contrato con otra entidad pública para prestar un servicio, pero de naturaleza distinta al que brinda en su primer empleo, como es el caso de la enseñanza. Por tanto, en ningún caso se permite tener dos empleos públicos y percibir dos ingresos del Estado por desempeñar la misma labor, ingeniero, economista, abogado, aunque se trate de dos entidades estatales diferentes. Por esta razón también, quien realiza como primer empleo público la enseñanza en la carrera magisterial, tampoco puede tener otro empleo para ejercer la enseñanza en otra entidad estatal. En el planteamiento de los proyectos de ley que amplían la excepción prevista en el artículo 40 de la Constitución, se modifica sustancialmente la estructura que sirve de base a esta norma al permitir que una persona, por realizar la misma labor al servicio del Estado, perciba dos remuneraciones por el hecho de hacerlo en dos entidades públicas distintas. El riesgo de ampliar esta excepción consistiría abrir la puerta a futuras situaciones en las que el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación resulte seriamente afectado. Teniendo en cuenta las urgentes necesidades que sirven de fundamento a los proyectos, conforme a la exposición de motivos de los mismos, debería evaluarse si no existen posibilidades de solucionar la problemática a que dichos proyectos aluden, que es concretamente la problemática generada por la pandemia COVID-19, mediante reformas legislativas en el ámbito del sector salud que le permitan contar con médicos calificados en número suficiente para atender las necesidades de la población. Tales reformas deberían orientarse a que la retribución del empleo público en el sector salud sea la adecuada, con lo cual no sería necesario que los profesionales médicos se vean urgidos a buscar un segundo empleo. Es obvio que lo que subyace en este proyecto es un problema remunerativo. Las bajas remuneraciones que perciben los médicos en el sector público y también el hecho de que tienen una jornada de trabajo reducida de 6 horas por el decreto legislativo 558, si no me equivoco en la numeración. Entonces, aquí el problema es un problema que no se puede resolver por la vía de reformar la Constitución.
cuando lo que debería buscarse es una remuneración adecuada y digna del trabajador médico, no solo en lo que se refiere a su remuneración básica, sino también a las guardias, que son un elemento muy importante del ingreso de los médicos. Incluso en situaciones de emergencia como esta, podría hacerse una excepción a la jornada de trabajo médico de 6 horas diarias o 36 horas semanales, ampliando esa jornada hasta los topes, por supuesto, constitucionales, con la consiguiente ampliación o incremento de la remuneración, porque a mayor trabajo, obviamente hay mayor remuneración. Por lo tanto, creemos que deberían buscarse soluciones en este ámbito, ya que mi impresión es que esta norma estaría en el fondo tratando de resolver un problema cuyo origen es el bajo nivel remunerativo de los profesionales del sector público de salud. Finalmente, debo señalar, en relación a la decisión que pueda tomar la comisión, que obviamente el artículo 40 de la Constitución no integra el núcleo duro de la Constitución, referido a los derechos fundamentales y al régimen político, razón por la cual bien puede ser objeto de una reforma constitucional si se considera conveniente. No obstante, bajo la necesidad de respetar el principio de estabilidad de la Constitución, que aconseja no hacer cambios en las constituciones salvo que sean absolutamente indispensables y que tengan una finalidad duradera, porque los cambios en las constituciones no se pueden hacer para resolver coyunturas, no se pueden hacer mediante normas excepcionales. La Constitución no está integrada por normas excepcionales, sino por normas permanentes que tienen una vocación de duración larga, permanente. No son, por supuesto, las tablas de la ley de Moisés, ni son documentos sagrados. Las constituciones pueden, y muchas veces, en determinadas circunstancias, deben ser modificadas para mantener la correlación entre norma jurídica y realidad social, pero debe hacerse cuando hay circunstancias sustantivas y, como digo, que lleven a una reforma con carácter permanente, no a una reforma que esté destinada a resolver una situación coyuntural después de la cual, o superada la cual, la norma constitucional ya reformada no tendría razón de ser o desnaturalizaría la finalidad para la que fue creada. Por eso es que creo que deberían dirigirse los esfuerzos legislativos a identificar las causas del problema que determina que haya médicos que necesiten del pluriempleo para poder cubrir sus necesidades. Porque si tuviéramos médicos en adecuadas condiciones remunerativas, es muy probable que el sector salud sí contara con un número suficiente de profesionales médicos para afrontar cualquier situación de urgencia. Estos son los elementos de juicio, señor presidente, que me he permitido formular para que la comisión, al momento de debatir, pueda manejar diferentes criterios antes de adoptar una decisión en un tema tan importante, reiterando que comprendo perfectamente la buena intención, el carácter loable de estos proyectos, pero sí haciendo una tingencia final, y es que veo que muchos de estos proyectos fueron presentados en la legislatura anterior, y creo que hoy en día, siguiendo la dinámica de la Constitución del artículo 206, si esta reforma fuera aprobada, recién lo será en la siguiente legislatura, es decir, ya en el año 2021, y ya no cumplirían tampoco la finalidad de ser un medio efectivo para enfrentar la pandemia. Entonces creo que hay también un tema de tiempo, de momento, que debería ser evaluado para tomar una decisión final sobre estos proyectos que se han presentado a la comisión. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señores congresistas. Voy a continuar a usted, gracias, para resolver cualquier duda que pueda haber. Gracias, doctor Carlos Blanca Bustamante, por su importantísima y decidora exposición que ha tenido el día de hoy, muy clara, muy firme, muy, digamos, contundente, ¿no? En cuanto a su experiencia y sus conocimientos y, bueno, el aporte que puede dar con sus opiniones importantísimas, ¿no?
Antes de continuar, damos la bienvenida al congresista Luis Roel Alba, quien se ha hecho ya presente en la sesión con la Comisión de Constitución, y agradecería a la doctora Durán que por favor lo consigne en la lista de asistencia. Asimismo, comentar que mientras el doctor Blanca Bustamante exponía, se reincorporó la transmisión por Facebook, ¿no es cierto? En los primeros minutos de la sesión de la Comisión de Constitución había sido lamentablemente sacada del aire, ¿no? Entonces, ya estamos con la plataforma de Facebook. Me avisan que en los próximos minutos también Cable Canal del Congreso estará coberturando la presente sesión. Muy bien, vamos entonces a comenzar la rueda de preguntas, de debate, de comentarios de los señores parlamentarios, según la lista de pedidos que tengo en el chat de la Comisión de Constitución. Así que vamos a comenzar justamente en ese orden. Le voy a dar la palabra a un congresista que además es un importante médico de profesión, que es el doctor Jorge Luis Pérez Flores, congresista de la República, para que pueda dar su opinión tanto a los invitados de servir, tanto al doctor Valdivieso como a la doctora Cintia Esú, así como al doctor Carlos Blanca Bustamante. Les agradecería a los invitados que tomen nota, porque probablemente alguna de las preguntas sean para los tres o alguna de las preguntas sea dirigida para alguno de los invitados expositores. Que tomen nota, porque para hacerlo más ágil y más dinámico, como siempre hemos hecho con esta metodología en la comisión, primero expondrán todos los parlamentarios, y rogaría a los invitados que tomen nota de las preguntas o comentarios para que al final de su intervención, cuando se les dé pase la misma, puedan responder o comentar lo expresado por los señores parlamentarios. Así que sin más trámite pasamos, le damos pase al congresista y médico, el doctor Jorge Luis Pérez Flores, para que haga los comentarios o las preguntas que él considere pertinentes. Adelante, congresista Pérez Flores. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Un saludo a los invitados. Bueno, me voy a dar el tiempo de poder hablar, porque justamente este proyecto de ley es de mi autoría, el 5017, y esto tiene que ver específicamente con algo mucho más grande que el tema de la pandemia, o de simplemente considerar un mecanismo constitucional para sacar adelante algo que tranquilamente con un decreto de urgencia se podría salvar. Mire usted, señor presidente, el artículo 1, el artículo 2, el artículo 7 y el artículo 11 de la Constitución, de esta Constitución, tiene que ver específicamente con la dignidad humana, el servicio de salud y el acceso a la salud, que son valores preponderantes para el ser humano. Estamos hablando de la dignidad y el ser humano como ente fundamental en el desarrollo de toda sociedad. Estamos a ese nivel. Y el gran problema, señor presidente, es que nosotros históricamente, a nivel mundial, no solamente es un tema del país, no solamente es un tema del Perú, es que existe una brecha tremenda para poder acceder, o sea, al acceso constitucional que tenemos todos nosotros los peruanos. Simplemente no tenemos ese acceso. Y esto ha traído como consecuencia la vulneración a un derecho constitucional, que es el acceso a la salud. ¿Y esto por qué, señor presidente? Porque para dar salud necesitamos conocer qué es brindar salud. Y para brindar salud significa tres componentes básicos: infraestructura, equipamiento y recursos humanos. En el acápite de recursos humanos, ese es el problema. De que tenemos en ciudades o en pueblos donde tienes a un CIS o un Ministerio de Salud brindando un servicio de salud mediante un médico, una enfermera o un asistente de la salud, mientras que al frente ves morir a una persona y no puedes acceder simplemente porque no tienes ese componente prestacional, producto que la Constitución lo prohíbe. Por lo tanto, señor presidente, si yo soy médico ginecólogo, un médico general de salud en un pueblo específico,
y al frente yo tengo un establecimiento de salud donde por la categorización no hay un médico especial, no hay un personal específico. Es posible que nosotros dejemos morir a una madre o dejemos morir a un niño simplemente porque no podemos dar prestación de servicio en un lado y en otro. Esto no se trata de economía. Esto no se trata de dar simplemente más sustento económico a alguien o dejar de darle a otra profesión. Esto se trata de la vida, de la salud, de lo preponderante que representa básicamente la salud para el ser humano. Sin salud no hay absolutamente nada, señor presidente. Esto es fundamental, porque ese contexto es lo que nosotros deberíamos de considerar al momento de hablar. Y por ahí escuché acerca del decreto legislativo 1154. Señores, dentro del cuadro legal existe la jerarquía legal. Y la jerarquía pues no puede estar por encima de la Constitución. En vista cuenta, vale decir que este decreto legislativo está vulnerando el artículo 40 de la Constitución. Por eso es que nosotros estamos justamente presentando este proyecto de ley. Este proyecto de ley no es para salvar la pandemia, ¿sabe? Por el amor de Dios, no es un tema de que necesitamos más médicos ahora. Históricamente, para que lo de repente no conocen un poco el tema de salud, y acá les voy informando, nos está faltando solamente en el tema médico, no voy a hablar del tema de enfermería, no voy a hablar del tema de biólogos, tecnólogos, nutricionistas, obstetras, voy a hablar solamente del tema médico. Nos falta 7,000 médicos generales, nos falta 6,000 médicos especialistas. Hace 3 años nos faltaba 4,500 y nos faltaba 4,700. Hace algún tiempo atrás nos faltaba 3,500 y nos faltaba 3,000 más. Por lo tanto, escalonadamente, nosotros tenemos una brecha que se va agudizando más. Y la línea siempre va en la concentración de estos profesionales que lamentablemente siempre se va a dar en los lugares como Lima, en las provincias donde realmente hay mayor cantidad de personas, y lo que tenemos es que nuestra gente se muere por falta de acceso a la salud, pero por falta de acceso a la salud específicamente por recursos humanos, señor presidente. Y esto no es simplemente una modificatoria constitucional solamente para salvar una situación, y no solamente esto significaría atrapar una situación tan importante mediante una modificatoria que aparentemente tendría una visión solamente salubrista. Vamos específicamente al desarrollo importante que tiene que ver con el cuerpo, la vida y la salud. Ni más ni menos, lo más importante que tiene nuestra Constitución Política del Perú, señor presidente. Entonces, en esa misma línea, creo yo que es importante que debemos de considerar esta estructura fundamental, así como tenemos el derecho a la educación, que vale decir es el fundamento por el cual el artículo 40 tiene que ver con la doble percepción para efectos de trabajo educativo, es lo mismo que se arraiga al derecho fundamental del acceso a la salud, específicamente, por eso es que se considera una palabra adicional, educación y salud. Eso es básicamente lo que nosotros queremos plantear y obviamente informarles también a sus invitados que la visión es holística y en base a algo fundamental, jerarquizar, hacer una jerarquía de nuestros componentes legales y número 2, considerar dentro de esta Constitución el valor fundamental del acceso a la salud como tiene que ser a nivel mundial. Yo creo que ese es el tema de fondo, señor presidente, y definitivamente se lo dice un médico, un profesional de la salud, que día a día ve cómo muchas personas mueren por la falta de acceso a la atención de salud. Esto creo que es preponderante y no se trata simplemente de una medida antojadiza de salubristas y simplemente que esto tiene que ver con algo pasajero, porque esto se ha demostrado históricamente que no es así, señor presidente. Así es que considero que se pueda entrar en un debate y yo encantadísimo me quedaré acá para absolver las dudas desde un punto de vista humano, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias al congresista Pérez Flores por su intervención. Tiene el uso de la palabra la congresista María Cristina Retamoso Lezama. Con todo aprecio, por favor. Adelante, congresista. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a usted, a todos los colegas congresistas y también a nuestros invitados que el día de hoy nos acompañan. Agradezco a los invitados por haber venido el día de hoy
a compartir sus opiniones y comentarios sobre los proyectos de ley que se encuentran en la agenda de la Comisión. Antes de quiero hacer algunos comentarios. La prohibición de la doble percepción en un dato de la realidad. Si la jornada laboral diaria es de 8 horas y en el Estado no existe el trabajo de medio tiempo, es impensable que un trabajador pueda comprometer más de 8 horas, ¿no? Pueda hacer 16 horas de su tiempo al trabajo, salvo que descuide o no asista a uno de los trabajos, ¿no? Casos hay de trabajadores fantasma. Es evidente que al ser la jornada de 8 horas... Escucha, ¿no? Perdón, disculpe. Como decía, es evidente que al ser la jornada de 8 horas, 5 días a la semana, un trabajador queda imposibilitado fácticamente de estar presente en 2 trabajos a la vez. La docencia y el formar parte de directorios son, como sabemos, actividades que demandan horas y no una jornada completa, y por eso se justifican como excepciones. Entonces, ¿qué sucede si hay una demanda de trabajo adicional en una entidad pública? Pues entonces se recurre a las horas extras de los trabajadores ya contratados, con la posibilidad de compensación contra las mismas horas de trabajo. Y si la demanda de trabajo por las necesidades del servicio son altas, entonces se contrata a un trabajador más. Así funciona básicamente el empleo público, teniendo en cuenta que el Estado no es una agencia de empleos. Estamos apuntando a la profesionalización del sector público y esto implica entrega y disposición completa al cargo o plaza que se ocupa. En esta lógica, en la profesión médica las cosas funcionan de manera similar. En una época de normalidad, el artículo 40 está pensado para una normal. Los médicos y el personal de salud en general cumplen con su jornada laboral como cualquier otro trabajador. Es cierto que tienen horarios diferenciados. Por ejemplo, realizan guardias y estas se compensan con días libres, pero están sujetos exactamente a las mismas reglas que cualquier otro trabajador del sector público. Es claro e innegable también que hay un déficit de profesionales de la salud en los lugares que más se alejan de las ciudades. En efecto, mientras más uno se aleja de las grandes urbes, menos médicos, enfermeras, tecnólogos se encuentran. Este pareciera ser un buen argumento para permitir que el personal de salud trabaje en 2 instituciones públicas. Sin embargo, en los lugares donde no hay profesionales de salud, esto se corrige con médicos a tiempo completo. Lugares más alejados del país. Y además que el déficit de profesionales calificados no se limita a médicos. Por ejemplo, tampoco hay ingenieros civiles para hacer carreteras o canales de regadíos. No hay policías, no hay profesores. ¿Qué hacemos en esos casos? Una solución podría ser que se den incentivos salariales a quienes trabajen en provincia, sean de cualquier profesión. No parece la mejor solución permitir que un médico de la ciudad vaya por horas a una provincia a atender, que es lo que quizás se podría conseguir si se modifica el artículo 40 de la Constitución, en el sentido que se está planteando. Es claro que en estas circunstancias hoy existe una demanda enorme de personal de salud en todo el Perú, pero el artículo 40 no se refiere a situaciones excepcionales, sino se refiere a una situación de normalidad a la que esperamos regresar pronto. Y en ese sentido va el planteamiento de mis preguntas a los especialistas. ¿Les parecería más adecuado modificar el artículo 40 para establecer que únicamente cuando se declare el estado de emergencia se podrá habilitar la contratación de personal sin la prohibición de la doble percepción de ingresos? Esto porque no todas las emergencias son sanitarias. Hoy estamos necesitando médicos. Quizá mañana puedan ser profesores o jueces, o quizás ingenieros o policías. Otra pregunta. ¿Cuáles
son los riesgos, dicho en simple, de hacer excepciones a la doble percepción de ingresos. Se promueve los empleos fantasmas, se limita el acceso de oportunidad a profesionales que bien podrían cubrir esa demanda a tiempo completo. Hay riesgos en aprobar esa reforma constitucional tal cual ha sido propuesta. Estas serían algunas preguntas que, por favor, espero sus respuestas. Y esto es todo, presidente. Le agradezco a los invitados. Gracias. Muchísimas gracias a la congresista María Cristina Retamoso Lezama por su intervención y su exposición. Gracias. Tiene el uso de la palabra después el congresista Chagua Payano, por el tiempo que considere menester para hacer las preguntas o los comentarios sobre las exposiciones de los señores invitados. Adelante, por favor, congresista Chagua. Encantado. Muy buenas tardes, señor presidente de la comisión, colegas todos, señores invitados. Sí, me llama mucho la atención de repente quizás que están malinterpretando el objetivo de nuestros proyectos de ley. Primero que nada, que no se nos confunda de repente, no somos dirigentes gremiales, sindicales, representantes de los médicos, somos representantes de la nación. Entonces, en este sentido, la voluntad de esta modificación no es por un objetivo remunerativo. Hay que entender eso. A ver, le digo, la realidad que está ocurriendo acá, la normalidad nuestra, es que realmente no existen suficientes médicos. Eso es lo normal, no estamos en una situación especial. No estamos hablando de un caso de pandemia, de un caso de emergencia, de que justo ahora nos faltan médicos. No, yo soy médico general. Yo he trabajado en los lugares más alejados del país, principalmente en Huancavelica. Por ejemplo, he trabajado como terceros y como contrato CAS en el hospital del Ircay, en Angaraes. ¿Y sabe cómo allá es la demanda? Es inmensa. Y siempre nos han faltado médicos generales y médicos especialistas. En el hospital solamente se puede pagar para 10 días de médicos especialistas. Y no siempre tenemos durante el mes a todos los médicos especialistas de repente durante esos 10 días. ¿Por qué? Porque lamentablemente el contrato de ellos es ilegal. Se rompe con la legalidad y se hace de manera casi clandestina, de manera ilegal, esa doble percepción que gana un ginecólogo o un cirujano, que de repente son los más necesitados para salvar un problema, una emergencia obstétrica o una apendicitis, un problema quirúrgico en general. Entonces, se hace a través de contratos por terceros, porque no se les puede contratar como CAS. Como terceros se les paga cuando de alguna forma el gobierno regional puede hacer malabares para sacar del presupuesto lo que no usó y finalmente disponerle a estos médicos especialistas en general. Y se les paga después de varios meses. Muchos de ellos se cansan, no toleran este tipo de mecanismo y abandonan el hospital. Y nos quedamos otra vez sin el cirujano, sin el anestesiólogo, sin el ginecólogo, sin el médico internista. Hablando nada más de médicos especialistas. Médicos generales nos falta mucho. Yo he trabajado en Huánuco, en un centro de salud en Huacrachuco. Era tanta la demanda que solamente en 15 días, quizás hasta en menos, se acababan todas mis horas, mis 160 horas que debería trabajar, se acaban rápidamente porque haces guardias obligatorias porque tienes que atender a la población. Siendo por terceros casi no tienes ni un derecho. Como CAS no se te pagan ni siquiera las guardias, hablando nomás de los médicos generales. Uno trabajando de esa manera puede llegar a trabajar inclusive en otro establecimiento. No es por el interés de un médico. Aquí es el interés realmente de que están los establecimientos de salud sin médicos. Nos faltan médicos generales y nos faltan médicos especialistas. Esto no es un problema
reivindicativo por la remuneración de los médicos. Ese es otro tema y se tratará en su sitio. Entonces yo eso quisiera que comprendan. Yo soy un luchador por la salud, no soy un gremialista de los médicos. A mí no me conoce la federación, no tengo nada que hacer con ellos. La voluntad de este proyecto de ley es robustecer el sistema sanitario en pro de que la nación realmente pueda ser atendida y que se cumplan esos artículos constitucionales que dignifican al ser humano. El primer artículo, o sea, ¿cuál es la razón de ser del Estado? Su finalidad es justamente el ser humano. Y lamentablemente aquí el ser humano, en conjunto la nación, no está siendo bien atendida en su salud. Entonces aquí nos faltan médicos. Los lugares donde más nos faltan médicos es en Amazonas, Cajamarca, Huancavelica. Entonces, la mayor cantidad de médicos están acá en Lima. Casi como 50.000 médicos están acá en Lima. Y nos faltan médicos. Muchos médicos pueden venir a provincias a trabajar, aunque sea quizás 10 días, quizás 15, no lo sé. Pero como les digo, para que eso se dé de la manera natural y normal como debe darse, tiene que cambiarse ese artículo 40 de la Constitución, tiene que modificarse. Y como les digo, este no es un problema de la urgencia por la pandemia, este es un problema general. Siempre hemos sufrido de ausencia de médicos. Y en general, yo sé que nos faltan todo tipo de especialistas. Nos faltan, como usted lo ha dicho, nos faltan psicólogos, nos faltan ingenieros, nos faltan, barbaridad. Pero estamos hablando de lo que es prioritario. Y lo que es prioritario es la persona humana. Y estamos hablando de la salud, un derecho universal del ser humano. Entonces, en ese sentido yo quería que por favor lo entiendan y lo interpreten de esa manera. Esto va dirigido a favor de la nación y no a favor del beneficio de un médico, de un beneficio remunerativo, por favor. ¿Terminó, congresista Chagua, su intervención? Sí, señor presidente, gracias. Ya. Muchas gracias a usted. Le agradezco. Tiene el uso de la palabra con todo aprecio el congresista Isaías Pineda. Adelante, por favor, encantado. Congresista Pineda, por favor, adelante. Doctora Durán, el congresista Pineda está enganchado en la plataforma, porque lo estamos llamando. Señor presidente, aparece como si estuviera en espera, parece que ha tenido un problema informático. Seguimos con el siguiente congresista y luego regresamos al parlamentario Pineda, ¿le parece? Por favor, haga todo lo posible para que se reincorpore y poder escuchar su pregunta. Muy bien, tiene el uso de la palabra el congresista Alcides Raime Marín, con todo aprecio. Adelante, por favor. Tampoco está. Congresista Marta Chávez, encantado. Adelante, por favor, tiene el uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Por intermedio suyo, mi saludo a las personas que nos acompañan, especialmente, si me permite esta licencia, al doctor Carlos Blanca Bustamante, quien fue mi asesor, mi jurado de tesis hace ya muchísimos años, y con quien tengo una amistad y un respeto más allá de las diferencias políticas, y a quien reconozco siempre una gran honestidad intelectual y personal. Yo debo decir, tengo un hermano médico, pero que no ejerce acá en el Perú, y entonces está alejado de la realidad del Perú, pero yo siempre he tenido una inquietud que la converso también con mis colegas congresistas médicos, de ahora y de antes, y es el hecho, y quiero aprovechar, señor presidente, la presencia de dos médicos en estos momentos entre los señores congresistas, para preguntarles con todo aprecio por su labor, lo siguiente. Yo advierto que poco a poco se han ido reduciendo las jornadas de los médicos. Hoy estamos en una jornada de 6 horas diarias, ¿no? El argumento que es válido, me imagino, en muchos casos sí, en otros puede ser que no, es que es intensa la dedicación
de los médicos y la exposición, ya sabemos ahora en estos contextos y de acuerdo también a las especialidades, los infectólogos o personas que trabajan con enfermedades que son contagiosas, la tuberculosis, etcétera, ¿no? Pero yo no entiendo un poco la dinámica esa, porque los médicos, y a veces yo he fastidiado incluso a algunos colegas médicos, congresistas, diciéndoles, ya, está bien, se hace la modificación, se permite tener doble remuneración, 2 trabajos remunerados, pero ¿qué sentido tiene esto respecto del hecho de que se reduzcan cada vez más las jornadas? Y muchas veces los médicos no van a trabajar por las limitaciones de las remuneraciones, y ahí sí creo que el doctor Blancas tiene mucha razón cuando habla de algunas alternativas para mejorar las remuneraciones, porque muchos médicos en la realidad, por la deficiencia de las remuneraciones que perciben en el sector público, van a trabajar en el sector privado, van a las clínicas o a su propio consultorio. Y entonces yo siempre pregunto, oye, ¿quieres una jornada de 6 horas diarias porque dices que es intensa tu labor, pero de inmediato te vas corriendo a tu consultorio o te vas corriendo a una clínica? Y entonces estás poniendo en riesgo al paciente que estás atendiendo porque estás yendo agotado. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la razón de eso? Y les he preguntado, ¿y si se te pagara una remuneración adecuada a los estudios? Porque además la carrera de medicina es una de las carreras con más años de estudios en el Perú y que requiere permanente actualización e información de los médicos. Un médico que no lea, que no esté investigando, que no esté indagando sobre nuevas técnicas, sobre nuevos medicamentos, sobre nuevos procedimientos, simplemente no va a ser un buen profesional. Entonces, estoy absolutamente segura de la dedicación que se necesita para ser médico, pero nunca tengo una respuesta adecuada a esto. Y ahora que estamos viendo el tema de la doble cargo, entonces, ¿cómo se compatibiliza esto con la permanente reducción? Yo digo, de repente en algún momento van a pasar de 6 horas a 5 o a 4, ¿no? Y entonces no entiendo mucho esa lógica, ¿no? Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para preguntar, porque tiene que ver con la propuesta de la posibilidad, y también miro con simpatía lo que señalaba la congresista que hizo del FREPAP, la congresista Retamoso, en el sentido de que, claro, ahora se impulsa esto por la pandemia sobre todo, puede ser que no necesariamente sea solo por eso, pero también hay casos en los que puede ser necesario la captación de la posibilidad de 2 empleos públicos para otro tipo de profesionales, por ejemplo, en el caso de desastres, ¿no? Los ingenieros o qué sé yo, ¿no? Entonces, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para, más allá del tema que valoro muchísimo la respuesta del doctor Blancas en el sentido de que reformar la Constitución no es una cosa pues intrascendente, y pese a que no forme parte del núcleo esencial, el núcleo duro de la Constitución, en la medida que no está referido a los derechos fundamentales directamente, ni al sistema de organización política del propio Estado, es muy trascendente, ¿no? Entonces, me gustaría, si puedo obtener una respuesta, no solamente de los especialistas que nos acompañan, sino de los propios colegas congresistas médicos presentes aquí. Gracias. Gracias, congresista Chávez. Tiene el uso de la palabra, ahora sí, con todo aprecio, el congresista Isaías Pineda Santos, que se ha reincorporado a la plataforma virtual de la sesión. Congresista Pineda, encantado. Adelante, por favor. Señor presidente, gracias. Disculpe que no asistí al llamado anterior. Saludar a través de a todos los congresistas de la comisión y a nuestros invitados, y también a los que presentan la iniciativa del debate de hoy. Los proyectos de ley que hoy
es motivo de debate, tienen un objetivo: establecer una excepción a la prohibición de la doble percepción de ingresos por parte del Estado cuando se trata de profesionales de salud, y a la vez corregir el problema de la atención en salud del Estado por falta de personal médico. Situación que pone en riesgo la salud de los pacientes que se atienden en los centros hospitalarios administrados por el Ministerio de Salud y de Salud, más aún en la actual emergencia sanitaria. Por tal motivo, resulta necesario buscar una solución a tal problema que aqueja nuestro sistema de salud, logrando con ello reducir significativamente los tiempos de atención y mejorando sustancialmente la calidad de servicio médico estatal. La pregunta traslado a otros invitados: ¿cuál sería el impacto legislativo de esta modificación? Los médicos, en mérito a su ley especial, cumplen un número determinado de horas dentro de su jornada laboral. Al exceptuar de la prohibición de doble percepción económica por parte del Estado a los profesionales de salud, ¿se colisionaría, pregunto, colisionaría derechos laborales? La última pregunta: ¿cuál sería el fundamento constitucional para prohibir la doble percepción? Gracias a nuestros invitados. Sí, señor presidente, muchas gracias. Congresista Pineda, muchas gracias por su intervención. Tiene el uso de la palabra con total aprecio el congresista Luis Felipe Castillo Oliva. Adelante, por favor, congresista. Gracias, señor presidente. Señores congresistas, muy buenas tardes. Señores funcionarios, también agradecerle por el espacio de su tiempo y poder contribuir con su asesoramiento técnico. Voy a expresar mi punto de vista como autor del proyecto de ley 5164, que tiene por objeto reformar la Constitución para habilitar la doble percepción del médico especialista en el ámbito nacional por necesidad pública, modificando el primer párrafo del artículo 40 de la Constitución. Quiero manifestar que, en primer lugar, estoy de acuerdo con lo que dijo el congresista Pérez Flores respecto al artículo 1, 2, 7, 11 de la Constitución, que tiene que ver con la defensa de la dignidad y los derechos fundamentales, ¿no? Y sobre todo el artículo 7, que se refiere al derecho a la salud. Y en ese sentido creo que el enfoque que nos han dado los funcionarios y que nos han antecedido en su exposición, creo que lo han enfocado mal, lo han enfocado desde el punto de vista del trabajador. Creo que han tenido que enfocarlo desde el punto de vista del paciente, de la población, y sobre todo de la población del interior del país. Esta pandemia ha desnudado las falencias del sistema de salud, sobre todo en el interior del país. Hemos visto un sistema de salud precario, deficiente, fragmentado, con infraestructura pues obsoleta, equipamiento de la misma forma, con falta de recursos humanos. Y ahí está el tema. Ese es el sentido de estos proyectos de ley que tienen que ver con la doble percepción del médico especialista. Ahora estamos viendo las falencias porque el COVID-19 ha afectado a todos, es una pandemia, y que todos hemos puesto recién los ojos. Pero pasa esta pandemia y vamos a seguro mirar otras cosas como prioritarias y no la salud. Y el problema va a seguir persistiendo. Y les doy unos datos. No son 4.000 la brecha de médicos especialistas faltantes. Son 10.000. Y en los últimos 10 años solamente se ha reducido en 5% esa brecha. Y saben, de ese 5%, el 50% se queda en Lima. Congresista, y además los centros congresista Castillo. Sí. Disculpe que yo no soy interrumpir a nadie, soy muy respetuoso como siempre, pero sáqueme una duda. ¿Usted está exponiendo su proyecto o está preguntando? Porque usted expondrá después, digamos, de repente no ha seguido toda la sesión. Usted va a exponer después su proyecto y estamos en un estadio procesal, parlamentario, constitucional, de preguntas, que puede ser un comentario, por supuesto, a los expositores, sí, pero después, justamente, pregunto, si no lo dejo continuar, no hay ningún problema. Quería aprovechar, hacer la exposición justamente para hacer la pregunta y para que ellos puedan tener más o menos una visión mucho más amplia y poder enfocarlo desde el otro punto de vista, que es desde la población. Le vamos a dar el tiempo que usted, congresista, le vamos a dar todo el tiempo que usted considere menester
después de la exposición de los invitados. Estamos en un estadio de preguntas nada más. Entonces, yo le rogaría, por favor, que le haga las preguntas que usted considere menester a los invitados y luego tendrá el tiempo de exponer lo que usted considere pertinente. Por favor, congresista Castillo, le voy a rogar. Bueno, quiero terminar y, digamos, para centrar la idea y poder hacer, digamos, las precisiones y las preguntas correspondientes a los especialistas. Justamente, porque es parte de eso, de las preguntas. Tenemos que tener el argumento para hacer las preguntas correspondientes. Y en ese sentido, también decirles que el 50% de los centros médicos especializados están en Lima. Entonces, el tema es que el problema no es Lima. También hay problemas en Lima, pero especialmente la priorización lo estamos viendo en el interior del país. Si queremos tener un sistema de salud, una atención de salud de calidad y oportuna, necesitamos darle a las provincias, al interior del país, los médicos especialistas. Definitivamente, con el decreto legislativo 1154 de servicios complementarios no es suficiente, no soluciona el problema, no abarca todos los escenarios laborales, no es apetitoso de repente, digamos, desde el punto de vista profesional para el médico especialista y se queda en Lima. Necesitamos darle las herramientas y los puentes necesarios para que justamente puedan ir a trabajar a provincias, que es ahí donde está el déficit, ahí está la gran brecha de esos 10.000 médicos especialistas faltantes. Gran demanda, poca oferta. Por eso que tiene el espíritu de esta norma de reformar la Constitución y dar la doble percepción. En ese sentido, me gustaría que nos informen o puedan darnos una opinión técnica desde el otro lado, desde la población, desde el interior del país, que está necesitando en este momento médicos especialistas para poder mejorar nuestra atención de salud, que en este momento, en la pandemia, se ha desnudado que hay falencias terribles, que hay que reformar el sistema de salud, por supuesto, pero hay que empezar con algo, y creo que este es parte. Y como obviamente no forma parte del núcleo duro de la Constitución, creo que podríamos plantear una reformulación del artículo 40 de la Constitución para permitir a los especialistas una doble percepción y poder tener médicos especialistas en las regiones, donde obviamente pueden haber gran infraestructura, pero el recurso humano es lo que escasea en este momento. Entonces, me gustaría tener una opinión técnica desde ese punto de vista, ¿no? Porque justamente esa es la razón y ese es el espíritu de la norma que se ha presentado. Eso es todo lo que quería informar y hacer, en todo caso, como un comentario o como una pregunta en general, presidente de la comisión. Muchas gracias. Gracias, congresista Castillo, no se preocupe. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Adelante, por favor. Congresista Gino Costa, adelante, por favor, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes a usted, a los miembros de la comisión, colegas, y a nuestros invitados, los funcionarios de Servir y el doctor Carlos Blancas, quien ha sido también mi maestro. Un saludo especial para él y agradecerles a nuestros invitados por acompañarnos esta tarde. Presidente, yo un par de comentarios. El primero tiene que ver con la sugerencia que nos han hecho nuestros invitados en el sentido de que si hubiera razón para esta modificación, sería suficiente con adecuar el marco legal vigente, que ya de hecho permite esta, digamos, doble contratación en el servicio de salud pública peruano. Eso es lo primero, es decir, no parecería ser necesaria ni conveniente, por las razones que ha dado el doctor Blancas, una reforma constitucional en este tema. De hecho, la legislación vigente ya lo permite. Entonces, quisiera a nuestros invitados saber si en efecto es así o si los supuestos en el que se ponen los proyectos de ley, los 4 proyectos de ley que han presentado, dan cuenta de que ese marco legal vigente es insuficiente para atender la necesidad que se proponen atender. Y lo segundo tiene que ver con algo que ha dicho el doctor Blancas también. Ha dicho que es muy importante que tengamos un diagnóstico certero del problema que nos proponemos resolver.
con este cambio normativo, sea de naturaleza constitucional o legal. Él ha dicho que tiene la impresión de que la reforma que se propone de naturaleza constitucional responde a los problemas de los bajos ingresos de los profesionales de la salud. Y entonces que para atender ese problema se requiere o se recurre a este mecanismo para permitir un segundo empleo que permita complementar los escasos ingresos que genera uno solo. Y eso lo entiendo perfectamente. Pero concuerdo con él que a lo mejor esta no es la mejor forma de responder a ese problema, sino atenderlo, digamos, con un plan de mejora de los ingresos del personal de salud y sobre todo de los médicos, que es, digamos, yo sé que hay negociaciones y hay acuerdos, que se ha ido avanzando en esto, pero que hay acuerdos y compromisos que no han sido cumplidos. Quizá habría que atender eso y ese esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo, más que apostar por este cambio de naturaleza, como digo, constitucional o legal. Y en segundo lugar, mi colega, el doctor Pérez Flores, dice, no, en realidad no es tanto el problema de los ingresos, o además del problema de los ingresos tenemos otro problema, que no contamos con suficiente personal de salud. Y que, por tanto, esa falta de personal obliga a que abramos la posibilidad de que quien trabaja 6 horas acá pueda también trabajar algunas otras horas en un establecimiento diferente, ¿no? Entonces, no está claro, y la exposición de motivos de los proyectos no está claro, no parece haber, me da la impresión, un diagnóstico suficientemente preciso de cuál es el problema que queremos resolver. Y creo, con el doctor Blancas, que ese debería ser el punto de partida, ¿no? Y quizá debería ser la propia Comisión de Salud la que dice, mire, identificado este problema, consideramos que la solución es, y por tanto vea la Comisión de Constitución si este es un cambio constitucional que se requiere o basta con un cambio legal. En fin, entrar a esa discusión solo después de saber si en efecto a través de esta modificación constitucional vamos a resolver un problema bien identificado. Me diera la impresión que no está del todo identificado. Y cierro con digamos, un comentario a partir de mi experiencia, no con el sector de salud. Si bien soy hijo de médico del Hospital Obrero, y conozco y tengo gran cariño por la profesión, sin duda, y por los problemas y aspiraciones de los médicos, como de todos los funcionarios públicos, pero especialmente de los médicos por esa razón. Pero salvo eso, no conozco los problemas de funcionamiento del sistema, pero mi experiencia con el sector interior y con la policía me permite hacer un comentario que ya hice cuando discutimos la propuesta del colega Renán Espinosa sobre la necesidad de desplegar a los militares en labores de seguridad ciudadana porque tenemos pocos policías. Y en esa discusión yo mostraba los números y daba cuenta de que no había un número insuficiente de policías. Es decir, hace 20 años teníamos un número insuficiente de policías, pero ya no lo tenemos más. Hoy día tenemos 140.000 policías y con ese número dividido entre la población tenemos un ratio de habitantes por policía que es incluso mejor que el ratio internacional recomendado, ¿no? Entonces, en efecto, tiene razón la gente, y lo decimos todos, ¿dónde están los policías? En mi barrio no hay policías, y es verdad, pero la razón no es que no hayan policías, sino que los policías o están desplegados mal o no están desplegados en las calles, porque hay un problema de gestión del recurso humano en la Policía Nacional. Sé que ese no es el tema de discusión ahora, pero creo que es posible utilizar el mismo criterio para decir, a lo mejor, el hecho de que no tengamos suficientes números de médicos en los hospitales no tiene que ver con que no tengamos a los médicos suficientes, sino que los médicos no están donde deben estar porque hay un problema de gestión. Y ese problema no lo vamos a resolver necesariamente con una modificación legal o constitucional, porque tiene que ver con más bien la gestión de los recursos humanos.
Mi experiencia en el Ministerio del Interior ya hace casi 20 años, estábamos muy preocupados con el deficiente servicio que brindaba la sanidad policial. Hicimos una encuesta al personal policial, no teníamos recursos, pero queríamos mejorar las condiciones de bienestar. Y encontramos que lo primero que había que atender era el sistema de salud policial, en el que se invertían muchos recursos, o sea, los invertíamos los ciudadanos todos a través de nuestros impuestos, porque ese presupuesto de la sanidad policial lo financiamos todos los peruanos con nuestros impuestos, y la inversión era significativa. Hicimos un estudio, se contrató a 2 especialistas en salud pública y concluyeron, uno, que el presupuesto era considerable, que con el presupuesto que tenía la sanidad policial podía financiarse el aseguramiento de toda la familia policial en un sistema, digamos, en una clínica privada como la clínica Ricardo Palma en Lima, ¿no? O sea, los recursos eran suficientes, pero no se traducían en un buen servicio porque había, sin duda, un problema de gestión y también de corrupción. Entonces los recursos, por lo menos materiales, no parecían ser el problema, cosa que descubrimos, porque antes de eso no teníamos forma de saberlo. Pero también a esos especialistas se les pidió que respondieran a la pregunta de si había suficiente personal policial, porque lo que decía el personal y decían los propios médicos que gestionaban el servicio era que había insuficiente número de enfermeras y médicos. Y lo que demostró el estudio es que ese no era el problema. El problema es que la mayoría de médicos estaban concentrados en el hospital central, ¿no es cierto? Y segundo, que las horas promedio de trabajo de los profesionales de la salud era muy reducido con, digamos, lo que debería ser. Entonces, nuevamente, en ese momento, ese estudio nos permitió saber que en realidad los médicos que existían eran suficientes, pero estaban muy mal distribuidos, concentrados en Lima y en un hospital, y las zonas del interior estaban desabastecidas porque no había un sistema para garantizar que los médicos cubrieran todas las necesidades del servicio a nivel nacional. Y segundo, que no era que hubieran pocos médicos ahí donde habían, sino que el tiempo destinado al servicio era menos de un paciente por hora, cuando, según los especialistas, se requería por lo menos atender a 4 pacientes por hora, y el promedio que arrojó el estudio era 0.08. Yo no sé, seguramente esos números han cambiado, pero las conversaciones que yo tengo con mis amigos en la policía y en el ministerio no han cambiado mucho. O sea, los problemas no se han resuelto significativamente, y el personal policial se sigue quejando de un servicio deficiente a pesar de que hay un presupuesto, como digo, que sigue siendo importante, ¿no? Entonces, lo que quería decir, no vayan a sentir mis colegas que estoy yo, dándoles la contra en un esfuerzo que ellos han identificado que puede encontrar un curso de solución a través de una modificación normativa. Solo quiero alertar del peligro de creer que una modificación normativa es la que nos va a resolver un problema que a lo mejor tiene que ver con problemas de gestión y eventualmente también de corrupción, es decir, de mal uso, recurso ilícito, mal uso ilícito de los recursos del servicio, ¿no? Entonces, por eso decía que creo que antes de tomar una decisión, sobre todo de reforma constitucional, como decía el doctor Blancas, revisemos, cuál es el problema que queremos atender y si no hay otras formas de hacerlo, y si la única solución es esta, porque a lo mejor modificamos la Constitución o modificamos la ley y tampoco resolvemos el problema, porque el problema radica en, un nivel diferente, ¿no? No quiero ser aguafiestas, pero no quería dejar de hacer ese comentario porque me parece que, los elementos aportados pueden ser de utilidad en esta reflexión. Gracias, presidente. Muchas gracias al congresista Gino Costa, y avisarles a
ilustre pleno de la Comisión de Constitución, que acaba de reiniciarse la transmisión de Cable Canal del Congreso 550, en la que estamos en vivo y en directo en estos momentos, aparte de la plataforma Facebook. Así que estamos completos, digamos, en la cobertura de publicidad, como siempre debe ser en estas sesiones ordinarias de la Comisión de Constitución. Me ha pedido el uso de la palabra el congresista, nuevamente Jorge Luis Pérez Flores, creo que ha sido aludido. Yo les pediría a los congresistas, lo voy a dar el uso de la palabra, sin duda alguna, pero les rogaría que tomen conciencia de que estamos no en un debate entre congresistas, sino en preguntas y comentarios a los señores invitados. Entonces, le rogaría al congresista Jorge Luis Pérez Flores, con todo el aprecio que le tengo, que sea breve y que no nos enfranquemos en un debate entre parlamentarios, entre preguntas y respuestas, sino en tratar de hacer comentarios o preguntas a los señores invitados. Con todo aprecio, congresista Pérez Flores, adelante, por favor. No, creo que, presidente, estamos en un debate muy alturado y creo que es normal que exista este tipo de situaciones, presidente. No, adelante, no se preocupe. Sí, por favor. Yo solamente quiero dar un dato que es importante que consideren para poder debatir y de repente darle a nuestros invitados un bagaje más importante de lo que persigue este cambio constitucional. Tiene que ver básicamente que nosotros acá en el Perú, estamos hablando de médicos, tenemos solamente 10 médicos por cada 100.000 habitantes, cada 10.000 habitantes. La OCDE especifica una media de 33 médicos por cada 10.000 habitantes. Pero existen regiones como Amazonas que solamente hay 6 médicos por cada 10.000 habitantes. Y la concentración de médicos, el 40%, lo tiene específicamente la clase pudiente, la clase que tiene acceso a la salud. Y el otro 11% que está directamente relacionado al tema de la pobreza. Esta inequidad tiene consigo algo fundamental, que es la oportunidad que debe tener el ser humano para poder ser tratado en el tema de su salud. Eso es vital que lo consideremos, porque de lo que se trata no es de crearle más puestos de trabajo al médico. Yo creo que tiene suficiente para poder vivir y vivir bien de repente un médico. El tema es darle oportunidad a las personas a que tengan acceso al servicio de la salud. Y yo voy a irme solamente con un ejemplo, señor presidente. Lambayeque tuvo cerca de 190 médicos metidos en un problema judicial porque decidieron aperturar el hospital regional de Lambayeque y se dieron cuenta de que habían hecho un hospital nivel 3 tan igual como el hospital antiguo de más de 50 años, el hospital Almanzora Aguinaga-Asenjo, donde nos faltaba 190 médicos. Entonces comenzaron a contratar médicos de salud de otros hospitales y todo lo demás, y prueba de ello es que se iniciaron 190 juicios, señor presidente, para poder hacer la devolución del dinero, e inclusive lo sancionaron, aún con intercambios prestacionales, con decretos legislativos y todo lo demás, porque definitivamente, constitucionalmente, eso es aberrante. Entonces, señor presidente, en Chiclayo, por ejemplo, señor presidente, que tiene más de 1,5 millones de habitantes, Lambayeque, perdón, tiene usted solamente un oncólogo pediatra, de repente, a nivel nacional tenemos 40 oncólogos pediatras para 13 millones de adscritos. Solamente tienen de manera descentralizada un oncólogo pediatra en Trujillo y un oncólogo pediatra en Arequipa. Un médico especialista en cirugía de cráneo de la parte de la fosa posterior solamente lo encontramos en Lima. Un médico gastroenterólogo pediatra no puede compartirlo en el hospital del MINSA con el hospital de salud porque eso es aberrante, inconstitucional. Entonces nosotros vemos morir a nuestros pacientes o de lo contrario incrementar el gasto de bolsillo porque ahí sí lo puedo atender. Entonces lo que se trata es darle la oportunidad a nuestra gente a que puedan tener la posibilidad de ser atendidos por los médicos y obviamente no estamos hablando solamente de especialistas, sino que lo pinto de esa magnitud para que se entienda, porque también hay lugares, por ejemplo, como Incahuasi, que teniendo la suficiente capacidad por instalar una entidad de salud